Buenos días y bienvenidos. Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja y patrocinador del premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana que concedemos hoy. Junta de Gobierno de la Real Academia, ilustrísimos e ilustrísimos académicos, queridos amigos. Hoy va a tener lugar la entrega del premio a la doctora doña Melisa García Caballero, profesora e investigadora del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, la cual disertará sobre el tema que fue objeto del premio concedido por esta academia, secuenciación de la ARN de célula única para el estudio de la plasticidad metabólica endotelial en la angiogénesis patológica. Tiene la palabra para que nos explique cuál es el trabajo que ha sido merecedor de este premio especial de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y Ciencias Afines que patrocina la Fundación Bancaja. Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y a la Fundación Bancaja por elegir en esta convocatoria 2021 mi trabajo como premiado. El título del trabajo es Secuenciación del ARN de célula única para el estudio de la plasticidad metabólica endotelial en la angiogénesis patológica. Pues bien, como ya todos sabemos, el sistema vascular sanguíneo se compone del corazón, arterias, venas y capilares. Y la capa más interna de estos vasos sanguíneos se compone del endotelio. El endotelio se compone de células endoteliales y tiene funciones primordiales en el organismo. Entre ellas, cabe destacar, por ejemplo, el control del tono arterial, el control de la permeabilidad vascular. Además, evita la formación de coágulos y trombosis, previene la inflamación, controla la adhesión e infiltración leucocitaria y plaquetaria y además participa en un proceso que se denomina angiogénesis. ¿Pero qué es la angiogénesis? La angiogénesis se refiere a la formación de vasos sanguíneos a partir de un lecho vascular preexistente, tal y como se ilustra en este esquema que podéis observar aquí. Bien, en un determinado momento tenemos un vaso sanguíneo que se compone de células endoteliales quiescentes. Y son quiescentes porque no están en proliferación, no se multiplican, no se dividen. Este vaso sanguíneo se rodea además de células estabilizadoras de los vasos, que reciben el nombre de pericitos. En un determinado momento, ante la llegada de factores de crecimiento, o bien hipoxia, o bien otras señales estimuladoras, lo que ocurre es que estas células quiescentes se desdiferencian y adquieren fenotipos diferentes. En un momento, en la posición de ese vaso sanguíneo, aparecen las células proliferantes, que se denominan stalk cells, y en otra parte de ese brote en formación, en la parte más hacia el extremo de ese nuevo vaso sanguíneo, aparecen células con capacidad migradora. Y esas células se denominan tip cells. A ver. Pues bien, eso se ve mucho mejor en este vídeo que he preparado. Tenemos un vaso sanguíneo al que están llegando señales activadoras de la angiogénesis para que comience la formación de un nuevo vaso. En ese nuevo vaso podemos diferenciar las células migradoras en el extremo del brote en formación, que además presenta filopodios que permiten detectar la fuente de procedencia de esas señales activadoras de la angiogénesis. Seguidamente se encuentran las células proliferantes, como decía en la diapositiva anterior, Stalk cells, y cuando se encuentran dos brotes que están en formación, esas células endoteliales que componen el endotelio fusionan sus membranas, forman sus uniones intercelulares y la sangre empieza a fluir en su interior. Por último, se reclutan los pericitos o células estabilizadoras de los vasos
Y finalmente tenemos la sangre fluyendo en su interior y un vaso totalmente funcional y maduro. Pues bien, en condiciones fisiológicas, la angiogénesis es un proceso muy finamente regulado entre señales activadoras e inhibidoras. Es un proceso muy activo durante el desarrollo embrionario. Todos podemos pensar que durante esa fase de desarrollo es necesario que se formen muchos tejidos y esos tejidos necesitan un aporte de oxígeno y nutrientes para su formación. No obstante, en el adulto, la angiogénesis es un proceso bastante reprimido y solo está ligado a fenómenos como el ciclo menstrual o la reparación de las heridas. Pero puede ocurrir que bajo determinadas circunstancias ese equilibrio entre señales activadoras e inhibidoras se altera. De manera que o bien existen muchas señales activadoras que dan lugar a una angiogénesis muy excesiva y descontrolada y mantenida en el tiempo, o bien puede ocurrir una angiogénesis insuficiente. Y eso se ha visto que aparece vinculado al desarrollo de enfermedades humanas, entre las que se encuentra, por ejemplo, la artritis reumatoide, la progresión tumoral y la metástasis, la degeneración macular, psoriasis, enfermedades neurodegenerativas y, por ejemplo, la disfunción renal. Pues bien, entre todos estos fenómenos que están asociados a una angiogénesis descontrolada y excesiva, cabe destacar el papel que tiene la formación de vasos sanguíneos en cáncer. Y este proceso de formación de vasos sanguíneos ya se definió desde los años 1979 con Folman y posteriormente con Hanahan y Weinberg como uno de los hallmarks of cancer, una de las señas de identidad del cáncer. Y lo que ocurre es lo que podemos apreciar aquí. En un determinado momento tenemos células que no responden a señales represoras del crecimiento y empiezan a proliferar de forma descontrolada. Tanto que además liberan, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF, que es un agente angiogénico muy potente. Se forman nuevos vasos, pero esto, aquí tenemos la tip cell o célula migradora de vasos. Pero estos vasos, a diferencia del vídeo que mostraba minutos antes, es un proceso de angiogénesis anormal. Estos vasos sanguíneos que están en el microambiente tumoral son vasos muy permeables, están muy desregulados, son aberrantes, el flujo sanguíneo no es normal, es muy irregular, pueden escapar la sangre de forma que da lugar a hemorragias en este microambiente. E incluso puede ocurrir la intravasación de células tumorales hacia el interior de esos vasos. Y cuando eso ocurre, pues bien, se desencadena el proceso metastásico. Esas células tumorales migran y se localizan en órganos muy distantes. Pues bien, cuando se supo el papel tan importante que tienen los vasos sanguíneos en el desarrollo del cáncer, obviamente muchísimos grupos de investigación se pusieron manos a la obra a intentar desarrollar nuevas terapias antiangiogénicas para evitar la formación de vasos sanguíneos y con ello buscar una solución al cáncer. Entre ellos, cabe destacar el papel del bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal recombinante y humanizado que es capaz de neutralizar al factor de crecimiento vascular endotelial, de forma que cuando esto sucede, se evita que este factor se una a su correspondiente receptor en la célula endotelial y, por tanto, no existiría angiogénesis. En el año 2004, la FDA aprobó el uso de bevacizumab para el tratamiento del cáncer colorectal metastásico. Y en los años sucesivos pues, se hizo extensible el uso de este fármaco al tratamiento de distintos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de pulmón no microcítico, metastásico de mama, glioblastoma, etcétera, etcétera. Y no solo se usó este anticuerpo monoclonal, sino que se desarrollaron otras nuevas terapias antiangiogénicas, entre las que cabe destacar, por ejemplo, factores que actuaban a nivel de la fosforilación del receptor del dominio tirosinquinasa del receptor VEGFR2, como por ejemplo sunitinib, pazopanib, balotanib, también otros fármacos que actuaban a nivel de las integrinas o incluso distintos fármacos
que eran capaces de actuar a nivel de la activación de la célula endotelial, inhibiendo, por ejemplo, su proliferación, migración, adhesión, proteólisis, diferenciación, etcétera, etcétera. Pero bueno, al principio todos pensábamos que estas terapias antiangiogénicas tenían o eran la varita mágica para la lucha contra el cáncer. Y bueno, pues los problemas tampoco tardaron en aparecer. Y esos problemas se observaron cuando el tratamiento del cáncer renal metastásico con bevacizumab no se traducía en un incremento en la supervivencia de esos pacientes. ¿Y a qué se debió todo esto? Pues todo esto se debió a problemas de resistencia. Inicialmente vimos que ese compartimento endotelial pues sería la diana perfecta porque era un compartimento mucho más homogéneo si se comparaba, por ejemplo, con las células tumorales, que mutan a mucha rapidez, la tasa de proliferación es mucho más elevada. Pero claro, lo que tampoco tuvimos en cuenta, todos los que trabajamos en este área, es que ese compartimento no es tan homogéneo como pensábamos, y eso lo hemos descubierto a posteriori mediante el uso de tecnologías, como explicaré ahora en el trabajo, es cuando hemos visto que ese compartimento no es homogéneo, sino que ahí existen células endoteliales de muchos tipos diversos. Además, el microambiente tumoral, en cierto modo, protege a ese compartimento endotelial de la llegada de las terapias antiangiogénicas. Y pues tuvimos que pensar, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Si por esta vía no tengo la solución que pretendo conseguir, tenemos que buscar terapias alternativas. Y esas terapias alternativas son las que han puesto o han utilizado como diana principal el metabolismo. Hemos visto que cuando nuestra célula tiene VEGF, que es un subreceptor, se dispara el proceso de angiogénesis y formación de vasos. Cuando, por ejemplo, nosotros bloqueamos este VEGF, con bevacizumab se bloquea la angiogénesis, pero se impulsan otras cascadas de señalización de angiogénesis alternativas. Al final, el balance es que tenemos formación de vasos. Pero lo que nosotros pensamos fue, bueno, vamos a buscar un punto común de convergencia de esas distintas dianas y cascadas de señalización para así inhibir la angiogénesis. Y ese punto intermedio donde convergían las distintas cascadas moleculares de angiogénesis fue el metabolismo de la célula endotelial. Bloqueando el metabolismo conseguiríamos bloquear e inhibir el proceso de angiogénesis. Y esto, os pongo aquí un símil que publicamos en Pharmacological Reviews que dice blocking the engine rather than the driver. Significa, es mejor bloquear el motor de la célula endotelial que el conductor de esa célula endotelial. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro coche sería la célula endotelial. Si nosotros tenemos el coche perfecto y bloqueamos el conductor, que en este caso sería el factor VEGF que dispara la angiogénesis, lo que puede ocurrir es que venga otro conductor que sea capaz de conducir ese coche. Y eso es lo que sucedió con las terapias, por ejemplo, con bevacizumab. Si bloqueábamos aquí, venía FGF que era capaz de activar nuestra célula endotelial. En cambio, ¿cuál fue la aproximación? La aproximación más adecuada o que vimos más acertada fue bloqueamos el metabolismo, que es el motor del coche, porque independientemente del conductor que venga, aunque sepa conducir, si tengo el coche parado y no anda, al final no hay activación de la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y en este contexto, pues tengo que mencionar al profesor Peter Karmelit, que es un líder mundial altamente reconocido, con mucho prestigio en el campo de la biología vascular y el cáncer. El profesor Karmelit lidera el grupo de angiogénesis y metabolismo endotelial de la Universidad Católica de Lovaina y del Center for Cancer Biology en Bélgica. Y este ha sido el grupo en el que yo estaba haciendo una larga estancia postdoctoral de 7 años hasta hace un año y medio. El profesor Peter Karmelit y nuestro laboratorio, porque aún sigo colaborando con ellos, hemos caracterizado distintas rutas metabólicas en células endoteliales. Hasta ahora no se sabía nada de ese metabolismo endotelial, sí sabíamos bastante del metabolismo de células tumorales, pero muy poquito del metabolismo de la célula endotelial. Hemos descrito, por ejemplo, el papel que tienen los ácidos grasos en la célula endotelial. Hemos descrito en un trabajo que publiqué hace 2 años y medio el papel que tiene la beta-oxidación de cuerpos cetónicos en la célula linfática. Hemos descrito el metabolismo de serina y glutamina. Y bueno,
con el desarrollo y el nacimiento de la era de las ómicas, toda la tecnología de las ómicas, pues nosotros también hemos usado y hemos utilizado esa ventaja de poder explorar mucho mejor qué pasa en estas células endoteliales. Y hemos realizado bulk RNA sequencing y single cell RNA sequencing en nuestros estudios. En el bulk RNA sequencing os pongo aquí una imagen que me gusta mucho porque muestra la diferencia de esas distintas aplicaciones ómicas. Cuando nosotros realizamos bulk RNA sequencing es como si nos tomásemos un zumo donde podemos sentir ese sabor, textura, qué es lo que estamos tomando, pero no somos capaces de identificar de forma independiente el color, la forma, el tamaño de esas frutas que componían ese zumo inicialmente. En cambio, cuando nosotros hacemos single cell RNA sequencing, nos permite identificar de forma exacta forma, color, textura, tamaño de todas y cada una de esas frutas que forman nuestra macedonia. Podemos ver y caracterizar muy bien qué compone ese conjunto, ¿no? ¿Cuál es el perfil de cada una de esas frutas? Y eso es justo lo que nosotros hemos hecho en este trabajo. Hemos utilizado principalmente también bulk, pero el trabajo, la tecnología que nos ha dado mucha información en este estudio ha sido el uso de estas tecnologías de single cell RNA sequencing. Y hemos utilizado dos patologías humanas. En primer lugar, nos hemos centrado en poder arrojar nuevos datos, nueva información sobre la angiogénesis y la degeneración macular. La degeneración macular es una enfermedad que afecta sobre todo a personas de edad avanzada, de ahí que también se llame degeneración macular asociada a la edad, y puede ser de dos tipos. Por un lado tenemos degeneración macular seca, que se puede decir que es la forma menos violenta, ¿no? y menos agresiva de esa enfermedad, porque avanza más lentamente y la visión se va perdiendo de forma progresiva. En cambio, la degeneración macular húmeda se caracteriza porque tiene una angiogénesis muy activada, se produce la formación de nuevos vasos y esos nuevos vasos es como os comentaba en el tumor, no son vasos perfectos, son vasos muy proliferantes, son vasos aberrantes, no están bien selladas las paredes de las células, de forma que dan lugar a hemorragia en el ojo que se traducen en esto que podemos ver aquí, se traducen en manchas oscuras que dificultan e impiden la visión en esa persona que padece la degeneración macular y finalmente causa ceguera. Y por otro lado, hemos estudiado la angiogénesis en tumores, de la cual se conoce bastante más, y nos hemos centrado en un carcinoma de pulmón. En este trabajo hemos tenido que poner a punto un modelo animal que mimetice lo que ocurre en las personas, los pacientes que padecen degeneración macular. Para ello, obviamente no podemos ensayar con personas, pero sí hemos reproducido en animales, en ratones, un modelo que mimetice y reproduce esas fases de la enfermedad. Lo que hemos hecho ha sido inducir con láser el ojo del ratón, de forma que hemos impactado 10 veces para intentar reproducir esa enfermedad que aparece en el humano. Después tuvimos que poner a punto todo un protocolo para extraer células endoteliales, que son las que nos interesan a nosotros. Para ello lo que hicimos fue una digestión con dispasas, colagenasa, una digestión enzimática del tejido de la coroide del ratón. Hicimos una selección con microbit magnéticas mediante una caracterización y selección negativa de CD45 para quitarnos todas las células inflamatorias y una selección positiva de CD31, que son el marcador que expresan las células endoteliales. Cuando tuvimos todas esas células endoteliales, lo que hicimos fue separarlas por el citómetro de flujo, extraer su ARN y ese ARN lo mandamos a secuenciar. Cuando secuenciamos ese ARN, obtuvimos algo que aparece aquí en la imagen, ¿no? En esta imagen, en esta diapositiva. Esto lo obtuvimos a través de un software bioinformático que también desarrollamos nosotros mismos, nuestro grupo de investigación. El software se llama Biomex. Está basado en RStudio, que sí es más ampliamente reconocido. Y lo que podemos ver aquí es esa macedonia que yo simulaba y os mostraba al principio, donde veíamos el trozo de kiwi, la pera, la uva, pues justo eso es lo que vemos aquí. Cada uno de esos puntitos que se observan no es más ni nada menos que una célula, el ARN de una célula.
Y esto nos permite ver el perfil transcriptómico que está expresando una célula, o mejor dicho, todas y cada una de esas células en nuestra coroide del ratón una vez que nosotros la hemos impactado con láser y le hemos generado una lesión. Si comparamos la parte de arriba, son células endoteliales de la coroide sana del ratón, y si vemos aquí abajo, este es el perfil que obtenemos de las coroides que han sido lesionadas. Pues bien, aquí tenemos esta población que son bastante coincidentes en ambos tipos de coroides, y eso hace referencia a lo que todos conocemos como arterias, venas y capilares. Pero después aparecía aquí esta parte que aparece englobada en un círculo y marcada con la flecha roja, que son células que solo aparecen en la coroide que ha sido impactada con el láser, que mimetiza esa degeneración macular que aparece en el humano. Y dentro de esos subtipos, subclases de células endoteliales, pues tenemos las células proliferantes, las TIP, las de transición, inmadura, neofálax, etc. Entonces, con esta tecnología, lo que nosotros hemos podido ver, que donde anteriormente clasificamos como células endoteliales procedentes de arterias, venas y capilares, ahora tenemos más de 12 fenotipos diferentes. Y esto explicaría que, por ejemplo, cuando nosotros dábamos o tratábamos los pacientes con bevacizumab, pues no respondían. ¿Por qué? Porque no todas las células endoteliales son iguales. Tenemos muchas subclases, muchos subclústeres diferentes en esas células que nosotros estamos aislando. Aquí tenemos los distintos marcadores que usamos para identificar ese perfil transcriptómico de las células endoteliales. Además, realizamos mapas de calor o heatmaps, donde vimos la expresión de distintos genes que aparecen aquí a la izquierda, y debajo tenemos los distintos subclústeres o subpoblaciones de células endoteliales. Como podemos ver, en rojo aparecen aquellos genes que se expresan mucho y en azul aparecen aquellos genes que se expresan bastante menos. De forma que podemos ver cómo, comparando las células endoteliales de la coroide lesionada con el resto de células endoteliales de una coroide sana, expresan un perfil muy distinto entre sí. Pero lo mismo ocurre si nosotros comparamos células procedentes de arterias. No podemos decir ya nunca más endoteliales procedentes de arterias, no, porque hay endoteliales que proceden o bien de arterias más engrosadas, de arterias postcapilares, y cada una son distintas entre sí. Lo mismo sucedió cuando comparamos células de la coroide con el resto de tipos de células endoteliales alteradas en esa lesión. A continuación, mediante una aproximación que llamamos SCENIC, analizamos la actividad de factores de transcripción. Aquí tenemos los distintos factores de transcripción a la izquierda, y debajo tenemos los distintos subclústeres o subpoblaciones de células endoteliales. Lo que nosotros esperábamos, los puntitos, mientras más grandes, indican más expresión de ese factor de transcripción. Lo que nosotros esperábamos es que los distintos tipos de células endoteliales, procedentes de arterias, capilares o venas, expresasen distintos factores de crecimiento, pero nuestra sorpresa, después de realizar este análisis, fue que, por ejemplo, dentro de todas esas células endoteliales procedentes de venas, las que formaban parte de los postcapilares activados expresaban mucho SOX17, como podemos ver aquí, pero muy poquito, por ejemplo, en aquellas células endoteliales procedentes de venas más grandes. Entonces, bueno, esto nos indica la cantidad de células endoteliales distintas que forman parte de esas coroides lesionadas que simulan el proceso de neovascularización que ocurre en la degeneración macular. Todos estos datos, obviamente, nosotros tuvimos que realizar un análisis en paralelo para validar los datos que nosotros veíamos mediante aproximaciones bioinformáticas. Aproximaciones bioinformáticas nos daban mucha hipótesis, pero no nos podíamos creer esa hipótesis sin llegar a validarla en nuestro tejido, en nuestro ratón, en nuestras células. Y justamente eso fue lo que hicimos. Aquí tenéis una coroide. En el círculo este he indicado el impacto, donde nosotros le dábamos el impacto con el láser en el ojo del ratón. Como veis, se produce una especie de engrosamiento, por lo que nosotros lo podíamos identificar muy fácilmente. Este sería un proceso inflamatorio que aparece cuando le damos con el láser. Y además realizamos inmunotinciones en estas coroides para identificar todos los marcadores, factores de crecimiento, genes que en nuestra aproximación bioinformática nos indicaba que o bien estaban sobreexpresados o bien estaban reprimidos.
Pero dijimos, bueno, tenemos muchos datos sobre el proceso de degeneración macular. ¿Qué ocurre en la angiogénesis tumoral? Nos pusimos de nuevo manos a la obra en nuestra pollata y desarrollamos un modelo tumoral para reproducir un carcinoma de pulmón. Ese es el carcinoma de Lewis y lo que hicimos fue inyectar células tumorales en ratón. Por supuesto, no nos funcionó el protocolo que ya habíamos puesto a punto, por lo cual tuvimos que poner un nuevo protocolo a punto para aislar células endoteliales del microambiente tumoral. De nuevo, pues esto fue mucho tiempo, aquí lo ilustramos en un esquemita, pero esto no nos llevó meses y meses de trabajo para intentar aislar células endoteliales del microambiente tumoral, carcinoma de pulmón. Las seleccionamos, las pasamos por citometría de flujo, extraímos su ARN y las mandamos a secuenciar. Cuando secuenciamos estas células del carcinoma de pulmón, obtuvimos de nuevo la macedonia, obtuvimos todo este conjunto de células que formaban ese microambiente tumoral. Aquí tenemos un pulmón sano, donde las células endoteliales se disponen y aparecen marcadas en color gris, y aquí tenemos un cáncer de pulmón, células endoteliales que aislamos del carcinoma de Lewis. Podemos ver que hay células que se corresponden en ambos contextos, en el sano y en el tumoral, pero en el microambiente tumoral, como vemos aquí, aparecían muchísimas células endoteliales nuevas. Esas nuevas células endoteliales se correspondían pues con toda esta lista que aparece aquí de subpoblaciones diferenciadas entre sí. Por ejemplo, tenemos las células endoteliales de los capilares, células proliferantes, migradoras, neophalanx, inmaduras, bridge, interferón y una larga lista de distintas subpoblaciones endoteliales. El siguiente paso, una vez que caracterizamos el proceso y las endoteliales de la degeneración macular del carcinoma, ahora nuestra pregunta fue, ¿son diferentes o son similares estas células endoteliales entre sí? ¿Qué pasa? ¿Se parecen? ¿Expresan genes totalmente diferentes? Y esa fue nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver congruencias de genes en células endoteliales de degeneración macular y del microambiente tumoral. Y nuestra sorpresa fue que entre todos esos sets de genes vasculares que analizamos, existían 43 sets que eran coincidentes y similares en las células del microambiente tumoral y en la de la degeneración macular. Además, a continuación dijimos, vamos a analizar genes individualizados y vamos a ver qué ocurre. Y lo que vimos fue que existían 175 genes que se expresaban y que estaban sobreregulados, sobreexpresados, tanto en células endoteliales del microambiente tumoral como en las células de la coroide lesionada. Estos genes se relacionaban, por ejemplo, con la activación de la célula endotelial, matriz extracelular, citoesqueleto, glucólisis, etcétera, etcétera. Además, esto se puede observar muy claramente y muy visualmente en esta diapositiva. Estos son células endoteliales del microambiente tumoral, estas son células endoteliales de la coroide y el perfil es súper semejante. Podéis ver cómo en rojo, que significa alta expresión, aparecen siempre los mismos tipos celulares, en células migradoras y en células migradoras. A continuación, si nos vamos a las proliferantes, pues de nuevo expresan estos mismos genes, este mismo conjunto de genes en una misma dirección. Y esto lo que nos hizo ver es que células endoteliales presentes en distintos tejidos y bajo diferentes circunstancias patológicas, al final se comportan de forma muy semejante. Esto fue validado y confirmado por el índice de similitud de Jacquard, que de nuevo expresa y manifiesta cómo células de la coroide y células del microambiente tumoral se sitúan de forma muy cercana. Mientras más cercana, más similitud y más congruencia existe entre ellas, como podemos ver en esta representación gráfica. Después, nuestro objetivo fue centrarnos en el metabolismo, ya que es lo que nos caracterizaba como grupo y nuestro principal tópico de trabajo. Cuando nosotros analizamos el metabolismo en estas células, lo que vimos fue que en la ruta de la serina, del carbono 1, de la biosíntesis de nucleótidos, ciclo de Krebs y respiración celular, estaba muy expresado en células proliferantes, migradoras e inmaduras. Eso sería en el microambiente tumoral. Cuando nos fuimos a las células de la coroide, lo que vimos fue que la expresión solamente era muy elevada en células proliferantes y en células tip cells o células migradoras.
Entonces, pero no aparecía nada en este caso en las células inmaduras. Entonces, claro, esto ya empezó a mostrarnos que efectivamente existe una congruencia y una conservación de genes a lo largo de esas endoteliales en distintas patologías, pero esas células endoteliales también se adaptan y tienen cierta plasticidad para reprogramar su metabolismo. Eso es totalmente lógico, ya que una célula endotelial que está en el microambiente tumoral necesita unas demandas energéticas mucho más elevadas que la célula endotelial que está en la coroide, aunque esté lesionada. Entonces, bueno, esto se refleja perfectamente en este estudio que veis aquí. Cuando estudiamos el proceso de glucólisis y la expresión de las distintas enzimas glucolíticas, vimos lo mismo. Las células proliferantes, tip cells y las inmaduras elevan mucho la expresión de la glucólisis, pero en cambio en las células de la coroide pues solamente aparecía activado en las proliferantes y en las tip cells, corroborando los datos que acababa de mencionar. Existe una reprogramación metabólica y una plasticidad endotelial asociada al proceso de angiogénesis patológica. Lo mismo ocurrió cuando analizamos otras rutas metabólicas, por ejemplo, el metabolismo lipídico era elevado en los capilares del microambiente tumoral, el metabolismo de la prostaglandina estaba elevado en las venas, el uso de nucleótidos estaba muy elevado en la endotelial e interferón, y otras células como las migradoras y proliferantes utilizaban el proceso biosintético de la matriz extracelular. Y de nuevo, pues analizamos esa congruencia entre células endoteliales de microambiente tumoral y células endoteliales de coroide, pero en este caso centrándonos en el metabolismo. Y lo que vimos fue que existían unas 53 coincidencias en los diferentes sets de genes asociados al metabolismo. Por último, lo que hicimos fue generar una aproximación bioinformática, GEM, que nos permite realizar predicciones. Es decir, es una herramienta que nos da idea de qué puede ser interesante. Y en este caso lo que hicimos fue utilizar células endoteliales de la coroide y ver qué genes podrían actuar como futuros candidatos a dianas terapéuticas. Y de este análisis pues, nos surgieron dos tipos de genes metabólicos. Por un lado, Squali, que es un gen del metabolismo del colesterol, y por otro lado, ALDH, que es un gen del metabolismo y la síntesis de colágeno. Esto era en las endoteliales de la coroide, pero ¿qué pasaba en células del microambiente tumoral? Para ello, lo que hicimos fue un análisis de metaanálisis. Hicimos un estudio muy exhaustivo de bases de datos de cáncer, de distintos tipos de cáncer que aparecen aquí. Y de nuevo, lo que observamos fue que tanto Squali como ALDH estaban localizadas en la parte más alta de ese ranking. De nuevo vimos cómo en distintas patologías había genes que parecían ser más prometedores a la hora de buscar posibles dianas terapéuticas. Pero de nuevo nosotros tuvimos que validar estos datos. Esto era una predicción y podría haberse cumplido o podría no haberse cumplido. Teníamos otros candidatos que probamos y efectivamente no nos dieron el resultado interesante, pero cuando probamos estos, lo que vimos fue células endoteliales que teníamos nosotros en cultivo, utilizamos un silenciamiento tanto de Squali, uno de esos genes candidatos que salieron en las predicciones, y el silenciamiento de ALDH, el otro gen que parecía ser como el más interesante. Y lo que observamos fue una disminución en la proliferación de células endoteliales. Además, cuando estudiamos la migración, de nuevo el silenciamiento de Squali y el silenciamiento de ALDH dio lugar a una reducción en la capacidad migradora de las células endoteliales. Y lo mismo ocurrió en el ensayo de esferoides, en el que generamos esa especie de esferas de células endoteliales que si la ponemos en una matriz de colágeno pueden proliferar y formar nuevos y pequeños capilares, como veis en esta imagen. Pues bien, cuando esas esferoides estaban formadas por células endoteliales que tenían esos genes de interés inactivados, se producía una reducción en esa formación de capilares. Y lo mismo observamos en nuestro modelo en ratón. De nuevo, cogimos el ratón, impulsamos e inducimos con láser esas lesiones coroideas y lo que vimos cuando realizamos eso, utilizamos un inhibidor
que es el NB598, un inhibidor de la ruta del colesterol, y se vio una reducción en la cantidad de vasos sanguíneos de esas lesiones coroideas. Además, nosotros, para validar estos datos, utilizamos una aproximación génica en la que introducimos de forma intraocular en el ratón siARN para inhibir Esqualí o para inhibir ALDH. Y lo que observamos fue que en el ratón control había muchos vasos sanguíneos que aparecen aquí en verde, mientras que en esos ratones en los que inyectamos el siARN para ALDH o Esqualí se producía una reducción en la vasculatura coroidea. De igual forma, nosotros validamos esto con otro modelo, que es el modelo de neovascularización corneal, donde con un catéter inducimos una pequeña inflamación en la córnea para que así se produjese la formación de nuevos vasos sanguíneos, y en aquellos ratones en los que inyectamos NB598, efectivamente observamos una reducción en la capacidad de formación de nuevos vasos sanguíneos. Como conclusiones de este trabajo, os puedo decir que hemos secuenciado el ARN de 28.337 células coroideas y células de esa coroide lesionada por láser. Hemos generado una nueva taxonomía que nos ha permitido caracterizar la heterogeneidad de células endoteliales en distintas patologías dependientes de angiogénesis, como son la degeneración macular y el microambiente tumoral. Hemos comparado células endoteliales de carcinoma de pulmón murino y además células endoteliales de las lesiones coroideas, y esto ha revelado que existe una congruencia en la expresión génica a través de tejidos y enfermedades dependientes de angiogénesis. Además, puedo comentar que a pesar de que muchos procesos metabólicos son similares entre sí, otros son reprogramados para así adaptarse al microambiente específico en el que se localiza esa célula endotelial, reflejando esto por primera vez que existe una plasticidad del transcriptoma metabólico. Y por último, hemos identificado, además de validado, dos nuevas dianas metabólicas, Esqualí y ALDH, pudiendo llegar a ser estas dos dianas prometedoras para el tratamiento de enfermedades dependientes de angiogénesis. Y por último, me gustaría daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. A continuación, el señor vicesecretario de la Real Academia, el profesor Ascaso, leerá el acta de concesión del premio de la Real Academia cuando se hizo en su día por parte del jurado. Gracias, señora presidenta. Reunidos los miembros nombrados por la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana para valorar los trabajos que optan al premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana año 2021, acuerdan proponer la concesión del premio al trabajo presentado con el lema Sapere Aude, titulado, como han visto, secuenciación del ARN de célula única para el estudio de la plasticidad metabólica endotelial en la angiogénesis patológica, y del que fue autora la doctora Melisa García Caballero. Valencia, 16 de diciembre de 2021, firmado por unanimidad por todos los miembros del tribunal. Gracias. Como ustedes saben, en muchas ocasiones la concesión del premio lleva consigo también la concesión por parte de esta Real Academia del título de académica correspondiente, en este caso académica, a la persona que ha recibido el título. Tiene la palabra el señor secretario general de la Real Academia, el profesor Juan Viña, para dar lectura a esa concesión de académica correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el 21 de diciembre del 2021 nombrar académica correspondiente a la doctora Melisa García Caballero por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 24 de mayo del 2022, firmado el secretario y la presidenta. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, enhorabuena por tu excelente trabajo y a continuación le paso la palabra a don Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, que patrocina este premio y que espero que lo siga patrocinando en años venideros. Para empezar no está mal, ¿no? Sabes que contaréis con nosotros siempre que estemos disponibles y que esperemos que sean muchos años. Presidenta de la Academia, muchas gracias. Vicesecretario de la institución, secretario general, ilustrísimos académicos, premio a la Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 2021, doctora Melisa García, amigos, amigas, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera darle las gracias un año más por invitarnos a compartir con todos ustedes este emocionante acto de una institución centenaria como es la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, que en sus casi 200 años de historia ha estado promoviendo la mejor ciencia y la de mayor repercusión social en cada momento. Hoy es un acto, en este acto hemos podido constatar de nuevo ese relevante papel de vuestra institución. Al escuchar las palabras de la doctora Melisa García en un campo, el del análisis y secuenciación del ARN, que ha hecho tanto por el avance de la salud pública, pero que sin duda hay todavía mucho recorrido investigador para seguir resolviendo grandes retos sanitarios. Por este motivo, desde la Fundación Bancaja queremos felicitar a la doctora García tanto por este merecido reconocimiento a su labor de investigación y de servicio a la salud pública, como por su ingreso en el día de hoy como académica correspondiente del Premio Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 2021, que tenemos nosotros la satisfacción de patrocinar. Y como bien ha dicho la presidenta, con la intención de poder continuar patrocinando. Enhorabuena por su trabajo y por su trayectoria como investigadora. Un trabajo que permitirá sin duda desde la investigación básica avanzar en el mejor conocimiento y tratamiento de patologías a las que se enfrenta nuestra sociedad. Por supuesto, también queremos dar la enhorabuena a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por su labor divulgativa en el ámbito de la salud pública, ámbito sobre el que, por si había alguna duda, esta pandemia que hemos vivido nos ha hecho tomar más conciencia que nunca de su relevancia. Y termino ya, no sin antes darles la enhorabuena a todos ustedes y agradecerles su atención. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente de Bancaja y sobre todo muchas gracias por esa promesa que recojo de que va a continuar siendo en el futuro el patrocinador de este premio, que en nuestra academia creo que es el premio más importante de los que damos. Hoy hemos tenido que asistir a un trabajo excelente. Yo quiero decirles que el trabajo está aquí entero por si alguien lo quiere consultar, porque creo que es un trabajo que tiene muchísima consistencia. Creo que la doctora Melisa García Caballero ha demostrado ser una excelente investigadora. Ella viene desde la Universidad de Málaga y precisamente yo comentaba que nadie dudará de que el jurado tuvo ninguna preferencia por ningún trabajo presentado por alguien más o menos cercano a nosotros, sino que ha sido dado de verdad, creo que con estricta justicia, a un excelente trabajo de investigación que está a disposición de todos ustedes por si alguien lo quiere leer. Enhorabuena,
y espero que la vuelta a Málaga sea buena, sea positiva. Sé que has tenido que venir de muy lejos para recoger el premio, pero para nosotros es un honor que este premio haya ido a parar a esta excelente investigadora y que su universidad pueda enorgullecerse de ello. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, porque hoy, precisamente por no pertenecer a ningún departamento de esta universidad, puede que la asistencia haya sido más escasa, pero te aseguro que todos los asistentes entienden muy bien el excelente trabajo que ha realizado. Enhorabuena y se levanta la sesión.